15 y el verso 58. Luego vamos a pasar a Efesios capítulo 2 y el verso 20. Primera de Corintios 15, 58. Efesios 2:20. Soberano y eterno Dios, bendito tu nombre, Jesús de Nazaret. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esa oportunidad que tú me regalas de venir, Señor, a aprender de ti. Oh Dios de los cielos, yo necesito, Señor, que tú hables a mi vida. Yo necesito, Señor, que seas tú tomando el control de este servicio. Oh Señor, yo no tengo nada para decir, pero tú, Dios mío, puedes decirlo todo. Eres tú, Jesús de Nazaret, quien por medio de tu palabra puede transformar hoy la vida de alguien, puede fortalecer hoy la vida de alguien, puede limpiar hoy a alguien por medio de tu palabra, puedes santificar hoy a alguien utilizando, Señor, este mensaje. Así que te pido, Dios de la gloria, que seas tú el que habla en el nombre de Jesús de Nazaret. Siéntese por favor, mis hermanos. Así que, amados, estad firmes y constantes. Vamos a hablar hoy sobre ese tema. Amén. Está de pronto muy salido del lema, pero eso es lo que Dios tiene para decirnos, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús. Así que, amados, estad firmes y constantes. Dice la palabra del Señor allá en Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Oiga, ¿qué tal si usted le dice al que está ahí sentado junto a usted? Dígale: amado, esté firme y constante. Firmes por la patria, dicen por aquí, pero por la patria celestial. ¿Cómo que no? Claro que sí. Aquí estamos firmes por esa patria celestial que tenemos allá en los cielos, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es esa piedra del ángulo? Oiga, qué piedra tan poderosa, ¿no? Qué cimiento tan firme. Gloria al Señor. Dígale a su hermano que está ahí al lado: oiga, nuestro cimiento es Cristo. Dígale. Nuestro cimiento es Cristo. Nosotros no estamos fundados en cuentos, como dicen por ahí. No. Nosotros estamos fundados en Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga, hoy vamos a hablar de estar firmes, ¿cierto? Para hablar de estar firmes necesitamos saber qué significa la palabra firmes. A ver, ¿quién tiene alguna opinión? ¿Qué es para usted firme? ¿Qué significa firme? Hermano Robin, usted que es estudiado. Inamovible, algo que no se mueve. Eso es estar firme, ¿cierto? Que no cambia, que no varía. Eso es estar firme, que no se cae. Gloria al nombre de Jesús. Firmeza, la palabra firmeza se deriva del latín firmus, que significa sólido, estable, fuerte, seguro, constante y que permanece en pie. Eso es estar firme. Oiga, qué maravilla tener cristianos con esas características, ¿cierto? Ahí sí el enemigo tiene que sufrir. No encuentra por dónde entrar. Cristianos que estén firmes, cristianos que sean sólidos en la doctrina, cristianos que estén estables en la palabra, cristianos que sean seguros de su doctrina y de lo que han creído, cristianos que sean fuertes, cristianos que estén siempre constantes, cristianos que permanezcan en pie.
Oiga, qué maravilla esto, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor usa muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras. A lo largo de toda la escritura siempre nos resalta esta exhortación a la firmeza, a permanecer inamovibles en lo que hemos creído. Hay cantidad de ejemplos que se usan para hacerle entender al cristiano la necesidad de estar sólidos en la palabra del Señor. Nos lo dice de muchas formas. Vea, yo tengo por acá una cantidad grande de versículos. Romanos 5:2 dice: en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, ponga cuidado, mire que no se caiga. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios capítulo 6 y el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabe cuántos versículos encontré que hablaban de firmeza? Encontré 94. Se nos iría aquí estas 2 horas que me dieron para predicar leyendo esos versículos, ¿cierto? Nos lo dice de muchas maneras, porque es necesario. Cuando se hace énfasis en algo de tal manera, hermanos, porque eso es importante, es porque se necesita. Miren, nos lo dice tanto que nos lo dice también en el sentido contrario. Nos lo dice con antónimo, por si de pronto alguien no entendió con las palabras. Vamos a decirle entonces lo que no deben de hacer. Mire, Efesios capítulo 4 y el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es cambiar. Fluctuar es moverse, va de allá para acá, se mueve, rueda. Eso es fluctuar, estar cambiando en todo momento. Y dice que no podemos ser así en nuestra vida espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santiago lo dice de esta manera, dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Oiga, en esta vida espiritual no podemos dudar. Eso no le agrada al Señor, ¿cierto? Luego más adelante Santiago también nos dice: el hombre de doble ánimo. Oiga, qué peligro ser de doble ánimo. El que hoy está contento, feliz, dichoso, abraza a todo el mundo, y mañana no lo mire, porque se gana hay una palabra fuerte. Se gana un problema. Oiga, es de doble ánimo. Hoy dice: bueno, vamos a hacer campaña. Este mes sí vamos a ir a evangelizar. Vamos a los colegios, vamos a la alcaldía que nos presten un camión con bafles. Y mañana dice: no, más bien no hagamos nada, qué pereza. Es de doble ánimo. Y dice entonces aquí Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces nos dice que nosotros los cristianos no podemos ser así. No podemos ser de doble ánimo. Bendito el nombre de Jesús. Hay cantidad de símiles, de parábolas, de comparaciones con las que se compara, valga la redundancia, en la Biblia nuestra vida espiritual. Pablo, por su parte, utiliza 3 que a mí me parecen las más principales. Son muchas otras, pero yo escogí 3 aquí en este momento. Pablo compara la vida cristiana con un edificio, con una construcción, ¿cierto? Efesios 2 y el verso 20 dice: edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nuestra vida cristiana es un edificio que se está construyendo. ¿Para qué? Para que Dios habite en él. Alabanzas al nombre de Jesús. Y allí entonces el apóstol hace énfasis en permanecer. Eso es sinónimo de firmeza. También compara la vida cristiana con una carrera, ¿cierto? Nos dice en Hebreos capítulo 12 y el verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Allí nos hace énfasis en perseverar. Perseverar es también sinónimo de firmeza si lo miramos de esa forma, ¿verdad? Hay una comparación más. Pablo compara la vida cristiana con una batalla, con una pelea, con una guerra. Le escribe a los de Éfeso en el capítulo 6 y el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y allí nos hace énfasis en resistir, porque estamos en una batalla. Oiga, resistir es sinónimo de firmeza, ¿cierto? ¿Cómo le dicen a los soldados cuando están allá formados? Llega el capitán: firme, y todo el mundo, y vaya, muévalos pues de ahí, ¿cierto? Pablo entonces compara la vida cristiana, hace estas tres comparaciones con un edificio, con una carrera, con una batalla. Son comparaciones de la vida cotidiana. A los que Pablo les escribía, ellos sabían bien de qué les estaba hablando. Ellos conocían bien todas estas cosas, conocían bien lo que eran las construcciones, porque ellos, acuérdense que ellos estaban bajo el poder de Roma, ¿cierto? Bajo el dominio de Roma. Y Roma tenía unas edificaciones, mejor dicho, sorprendentes: columnas gigantes, arcos, cúpulas, unas cosas preciosas. Y todo eso ellos lo veían. Entonces ellos sabían que era un edificio. Ellos, acuérdense también que, se me fue el nombre de esta ciudad, la cuna de los Juegos Olímpicos, Atena. Sí, era Atena. Ojo, pues voy a confiar en usted. Atena, la cuna de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? No, era Grecia. Me fallaste. Grecia es la cuna de los Juegos Olímpicos. De allá se derivan todos los campeonatos mundiales, vienen de Grecia. Allá nacieron. Grecia era la cuna de los Juegos Olímpicos, y había una carrera en específico que se llamaba la carrera del hoplita. Era un soldado que empezaba a correr en el estadio. Cuando terminaba una vuelta, podía quitarse el casco, o podía quitarse el chaleco. Se quitaba algo, se quitaba una prenda. Entonces el primero que se quitara todas las prendas de la armadura era el que ganaba esa carrera, la carrera del hoplita. Eso era famoso allá, y ellos sabían entonces que era correr una carrera. Y Pablo les dice: despojados de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Oye, ni que hablar de batallas, ¿cierto? Ellos sabían lo que eran las batallas.
Roma era el principal conquistador en ese entonces. En ese tiempo Roma era una potencia mundial. Ellos estaban acostumbrados a ver soldados, a saber que era una estrategia de batalla. Ellos sabían cuando sonaban las trompetas que todo el mundo salía a la batalla. Ellos estaban acostumbrados a ver soldados con toda su indumentaria de pies a cabeza. Ellos sabían de qué les estaba hablando. Pablo usa estas comparaciones cotidianas para hacerles entender de una manera fácil lo que un cristiano necesita en su vida espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo usa entonces estas tres comparaciones, aludiendo a lo cotidiano, para hacer entender las tres dimensiones que cada cristiano debe de fortalecer en su vida si quiere estar firme y resistir hasta el final. Y estas tres son perseverancia, constancia y firmeza. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en la firmeza del cristiano. La firmeza. Por eso vamos a hablar de una construcción. Una construcción, cuando se hace, tiene que tener firmeza, ¿cierto? Todos sabemos, sepa o no sepa de construcción, todos sabemos que lo más importante de un edificio son las columnas que están enterradas, porque esas son las que lo sostienen, las que lo mantienen firme, las que lo mantienen erguido para que no se caiga. Vamos entonces a hablar de la vida del cristiano como un edificio, como una construcción. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Primera de Corintios capítulo 3 y el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Bendito el nombre de Jesús. Aquí vemos entonces que el fundamento no cambia. El fundamento no varía. El fundamento es sólido. El fundamento es estable. El fundamento que tenemos es el mejor fundamento que podemos tener, porque nuestro fundamento es Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero lo que sí cambia es la manera en que cada uno sobreedifica sobre ese fundamento. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde vienen los fallos. Ahí es donde vienen muchas veces los fracasos en la manera en que sobreedificamos. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando o sobreedificando, ¿verdad? Porque mire, cuando usted va a construir su casa, usted tiene que tener en cuenta ciertos parámetros. A ver, voy a hacer esta casa, pero yo la voy a hacer de 3 pisos. Y si la voy a hacer de 3 pisos, entonces por ende le tengo que poner columnas. Por ahí estaba hablando con un arquitecto y me decía: vea, lo primero son 1 metro de profundidad. Siempre usted empieza con 1 metro. Si va a construir un solo piso, aún de 1 metro. Y de ahí para adelante, 1 metro más por cada piso o por cada 2 metros. Entonces, si la voy a hacer de 3 pisos, ¿cuántos metros tengo que ahondar? Ya pueden ir a construir su casa ustedes. Ya saben las bases. Entonces es eso. Tenemos que tener en cuenta los parámetros, las normas. Hay normas para construir. ¿Sí sabían? Hay normas para construir.
Y nos dicen cómo debe construirse. Si es de tal tamaño, tiene que hacerlo con esto. Tienes que ponerle estos materiales. Lo aprobado es esto. Estas varillas, este tipo de varillas de este calibre, de esta composición de concreto. Y hay normas para eso. Igual que en la vida cristiana. En la vida cristiana hay normas también para edificar este edificio de Dios. Y las normas las encontramos en la palabra del Señor. Ese es el manual que tenemos, ¿cierto? Para saber cómo debemos de edificar. De lo contrario, vea, si usted se salta las normas, entonces usted está corriendo un riesgo grandísimo de perder toda su inversión, todo su tiempo, todo su trabajo. Hemos visto casas que se caen, ¿cierto? Hace algunos años, por ahí que unos 8 años más o menos, se hizo famoso allí en el poblado un edificio que se llamaba el Space. Lo construyeron mal y se fue al piso. ¿Por qué? Porque se saltaron las normas, porque no hicieron caso de lo que les decían de cómo se debía construir. Ellos dijeron, no, así eso está bien, dejémoslo así, eso no importa, eso no cambia, eso no hace la diferencia. Y se les fue al piso. Bendito el nombre de Jesús. Mira, a mí siempre me ha gustado la construcción. A mí me gusta mucho la construcción, me gusta mucho la arquitectura. Yo soy un admirador de esas edificaciones antiguas por allá de la época medieval de Roma. Oiga, qué cosas tan bonitas. Esas columnas gigantescas, esos capiteles que le ponían arriba, esos arcos, esas cúpulas. Qué cosa tan impresionante. Uno se pone a mirar eso y uno dice, uy, ¿eso cómo se sostiene? Qué gente para saber, qué gente para tener talento. Y todo hecho a mano. Porque cuando eso no habían máquinas. Hoy es sencillo, hoy dice, vamos a hacer un edificio aquí, hay que cavar 20 metros y van a traer en una máquina y en medio día le saca eso. Pero antes se demoraban 40, 50, 60, 100, 200 años haciendo un edificio. Mire, hay un monumento que a mí me llama especialmente la atención. Desde pequeñito yo he admirado ese monumento. Siempre me ha causado admiración o de pronto también un poquito de morbo, que yo siempre he estado esperando a que se caiga. La torre inclinada de Pisa. Yo desde chiquito la veía y la veía tan inclinada y la gente se tomaba fotos allá sosteniéndola y yo decía, ¿cuándo será el día en que se caiga? Pero no se cayó nunca. Les voy a contar la historia de la Torre de Pisa. Mire, la empezaron a construir en el año 1173 en la ciudad italiana de Pisa. Comenzó la construcción de una enorme torre que sería el campanario de una catedral. Empezaron a construirla y el ingeniero que estaba encargado de ello, él tuvo en cuenta el diseño. Él tuvo en cuenta los materiales. Él puso mucho cuidado en cómo se iba a ver esa torre, en la apariencia que iba a tener. Mandó cortar los mejores bloques de mármol, los que tenían las vetas más hermosas, los que daban mejor brillo. Comenzó a pulir esas columnas redondas, esos arcos. Comenzó a poner todo y que se viera hermoso, que se viera maravilloso. Se entretuvo en eso y se le olvidaron los cimientos. La torre es hermosa, es muy bonita, es muy brillante, es muy reluciente. Y las columnas entran 3 metros para una torre de 54 metros de altura. No tiene cimientos, no tiene fundamentos. Empezaron a construirla, estaba planificada para 8 niveles. Y cuando iban en el tercer nivel, la torre se inclinó. Se inclinó y no pudieron seguirla construyendo porque se iba a caer. Se iba a caer. Tuvieron que parar la construcción. Y dijeron, no, si le montamos otro nivel más, esto se nos va al piso. 100 años perdidos. ¿Cómo le parece? 100 años desperdiciados. Bendito el nombre de Jesús. Aquel hombre, mire, esta torre tenía una inclinación de 5 grados. Llegó al punto crítico en 5 grados.
5 centímetros por metro. Eso es nada, ¿cierto? Eso es poquitico. Si es un solo metro, no se alcanza ni siquiera a ver. Pero resulta que 5 grados, a medida que usted va subiendo, va aumentando. Váyalos multiplicando. 5 grados inclinó esa torre. Tuvieron que pararla, tuvieron que decir, no, no va más, vamos a dejar hasta aquí. Pero al cabo de algún tiempo, otro ingeniero llegó y dijo, bueno, yo tengo una idea, yo sé qué es lo que vamos a hacer. La torre está inclinada, pero entonces en el próximo piso que hagamos, vamos a corregir esa inclinación. Vamos a hacerlo más alto de un lado que del otro, para que encima nos quede nivelado y de ahí ya seguimos derecho. Y hicieron así, la hicieron más alta de un lado que del otro y quedó derechito, sí, pero se inclinó otro poquito más. Y entonces con el próximo piso hicieron lo mismo. ¿Y sabe cómo quedó la torre? Como una curva, como un plátano, intentando compensar la falta de cimientos, intentando compensar la inclinación. La terminaron, pero ella se seguía inclinando. Y aparte de estar inclinada, ya estaba así toda curva. Y era inminente su caída, era inminente. Pero llegó otro ingeniero y dijo, no, yo sé qué vamos a hacer. Vamos a amarrarla con unos cables. Ella está inclinada hacia allá, hacia la derecha. Vamos a amarrarla con unos cables para que no se caiga, no se termine de ir. La amarraron con unos cables de acero súper fuertes. Le pusieron allá unas columnas bien tremendas y comenzaron a tensionarla. Pero la torre se seguía inclinando y los cables como ya se iban a reventar, ¿cierto? Llegó otro ingeniero y dijo, no, yo sé qué vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí, está inclinada hacia la derecha, vamos a ponerle aquí en la izquierda unos bloques de plomo, vamos a hacerle contrapeso. Y comenzaron a ponerle y a ponerle y a ponerle y a ponerle bloques de plomo y ajustaron 600 toneladas de plomo. Y la torre se empezó a inclinar, a inclinar, a inclinar, a inclinar y se inclinó hacia el otro lado, porque ya fue demasiado el peso. Oiga, qué tragedia con eso, ¿no le parece? Todo por falta de cimientos, todo por falta de profundidad. Ya comenzó a inclinarse al otro lado y sí iba a ir, pero para el otro lado los cables se destensionaron, quedaron ya así bailando y la torre se fue para el otro lado. Llegó otro ingeniero más y dijo, no, yo sé qué vamos a hacer. Vamos a empezar a cavar por debajo, sacamos tierra y le metemos concreto, sacamos tierra y le inyectamos concreto. Y comenzaron a hacerlo así y la estabilizaron. ¿Por qué? Porque le arreglaron los cimientos, porque le arreglaron el fundamento. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso, mi hermano, es su vida espiritual. Eso es su vida espiritual. Un edificio que si se construye mal, termina cayéndose, termina inclinándose, termina yéndose hacia un lado. Por eso Pablo dice que es necesario edificar, pero edificar bien. Bien. Alabanzas al nombre de Jesús. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué fundamento tan maravilloso, ¿cierto? Oiga, mire, usted tiene que construir, es usted. Pablo dijo, yo puse el fundamento. Yo como perito arquitecto ya puse el fundamento. Pero usted es el que sobreedifica. Usted tiene que construir el edificio. Comience a edificarlo, comience a hacerlo, empiece a construir, busque buenos materiales, póngale un buen diseño, que le quede con bonita apariencia, que sea linda y reluciente esa construcción, que sea un edificio, puede ser despampanante, ¿por qué no? Que sea lujoso tal vez, que brille. Hágalo como quiera, construyalo como quiera, pero por favor, no se le olvide cavar los cimientos. No se le olvide ahondar hasta encontrar firmeza. No se le olvide construirlo sobre la roca que es Cristo. No se le olvide que lo principal de ese edificio tiene que ser el fundamento. Oh, gloria al nombre de Jesús.
edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en que en vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vea, mi hermano, si es por fundamento, usted y yo podemos basarnos en el mejor fundamento de todos. Usted y yo tenemos la mejor doctrina de todas. Usted y yo, sabe, yo me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Para mí esta es la mejor iglesia de todas. ¿Por qué digo esto? Porque esta iglesia no está basada en cuentos. Esta iglesia no está basada en mitos. Esta iglesia no está basada en libros de historia. Esta iglesia está basada en el mejor fundamento, que es Cristo Jesús. Según Isaías 28:16, Él es el fundamento, una piedra probada, angular, preciosa y cimiento estable. Según Salmo 118, Mateo 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Él es la cabeza del ángulo. Según Primera de Corintios capítulo 3 y el verso 11, Él es el fundamento más sólido. Según Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 4, Él es la piedra viva, escogida, preciosa y perfecta. Oh, mi hermano, qué fundamento tan maravilloso el que tiene esta iglesia. Es Cristo, es Cristo, siempre es Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca, Él es nuestra base, Él es nuestro todo. Aleluya. Siempre tiene que ser Cristo. Si usted y yo estamos en Él, usted y yo estamos seguros. Si usted y yo estamos en Él, este edificio que estamos construyendo no se va a caer, no se va a tambalear, no se va a ladear, no va a vibrar. Aleluya. Si nuestro fundamento es Cristo, usted y yo vamos a soportar cualquiera que sea la inclemencia de esta vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, hay algo peligroso. Lo que pasa es que algunos se dedican a sobreedificar, pero se preocupan nada más por la apariencia, por lo que se ve, por lo que otros pueden mirar. Lo más bonito de un edificio obviamente es lo que se ve, porque las columnas que están enterradas, pues, eso es tosco, eso es piedra, ¿cierto? Y nadie se interesa por eso. Cuando alguien llegue, oh, qué bonito ese mármol, qué brillante, qué piso, qué cielo falso, oh, qué maravilla todo esto que se ve. Pero si no hay fundamento, pero si no hay cimiento, pero si no tiene columnas enterradas, viene un viento, ¡fum!, la tira al piso, por bonita que sea. Y el problema de algunos es que se dedican a edificar no más lo que se alcanza a ver. Mire, algunos creen que ser un buen cristiano es ponerse un traje bonito, un traje costoso, bien entallado, y desfilarlo por aquí, por los pasillos o por la calle. Algunos tienen el don de vestir bien. Yo no tuve ese don, pero algunos lo tienen, ¿cierto? Bendito el nombre de Jesús. No me ayudaste. Algunos creen que la vida cristiana es tener un vestido muy caro, muy brillante, muy bonito, con una correa enchapada en oro. Algunos creen que es eso, lo que se ve, lo que se aparenta, lo que está por encima. Mire, algunos creen que ser buen cristiano es tener una cuenta en Instagram con 5,000 seguidores y postear un versículo y poner 50 fotos mías. Algunos creen que eso es ser buen cristiano. Pero eso sí, el versículo que se ponga tiene que ser de prosperidad. Porque si es de arrepentimiento, no concuerda. No es aesthetic. ¿Cómo es que dicen? No es aesthetic. El hijo mío me dice: no, papá, yo no puedo poner eso porque me van a trolear. Yo, ¿cómo así que te van a trolear? ¿Qué es eso?
Los treintones ya no sabemos de eso. Y él me dice, pues me van a trolear, me van a molestar, me van a burlar, me van a hacer el objeto de burla en todas las redes sociales. Pero ya no dicen trolear, ya dicen como funar. Me van a funar, me bloquean. Porque en eso se ha convertido las redes sociales. Muy bonito, es muy bonito que se hable de Dios por las redes sociales. A mí me gusta que se hable de Dios por las redes sociales, pero tiene que tener un fundamento, tiene que ser un mensaje profundo. No es solamente lo que se ve, no es solamente lo que se aparenta, no es solamente hablar de prosperidad. Hay que hablar también de santidad, hay que hablar también de arrepentimiento, hay que hablar también de apartarse del pecado, hay que confrontar al mundo y su vanidad. Que se hable de Dios, pero el mensaje completo, con fundamentos sólidos y no solamente lo que se alcanza a ver. Gloria al nombre de Jesús. Yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de los populares, de los que los llaman como los predicadores bomba, del que es famoso en redes sociales y lo invitan a... Yo no estoy en contra de eso. No, eso es bonito. Pero tiene que tener un fundamento, tiene que haber un cimiento, tiene que haber profundidad en ese mensaje. Tiene que estar basado en Cristo y en su obra, la que hizo allá en la cruz del Calvario. Porque esa es la base, ese es el fundamento, en eso nos basamos. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, para que nos apartemos del pecado. Pero nos da miedo decirle a alguien en las redes sociales que se aparte del pecado. Solamente le hablamos de prosperidad. Y eso se ve bonito, pero no tiene fundamento. Bendito el nombre de Jesús. No, pastor, es que a los jóvenes no les gusta orar. Yo por eso les programo más bien un partidito de fútbol. Allá sí me van todos. Oiga, y yo no estoy en contra del fútbol. Yo soy malo para el fútbol, pero que los que saben vayan y jueguen, ¿cierto? Yo no estoy en contra de eso. Pero hay que hacerlo uno. Usted se lo sabe. Sin dejar de hacer lo otro. No, pastor, es que si yo los invito a ayunar, va solamente 2. Yo por eso no los invito a ayunar. Yo mejor les hago un asado y ahí sí me van 50 o 60. No, es que ¿cómo se le ocurre, pastor, que yo les voy a hacer un plan de lectura bíblica? Si a ellos lo que les gusta es las dinámicas. Ojo, y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Eso no es malo. Eso es bueno, pero tiene que estar fundamentado. Pero tiene que estar basado. Eso no es malo, eso no es pecado. Mi hermano, lo que pasa es que mientras nos preocupamos por las cosas que se ven, nos preocupamos por lo trivial, nos preocupamos por lo pasajero, se nos olvida empezar a cavar, a profundizar, a ir allá al fondo, a encontrar la firmeza. Se nos olvida que tenemos que meternos en oración, porque esa es nuestra fortaleza. Se nos olvida que hay que ayunar, porque ahí es cuando Dios responde. Se nos olvida que hay que ir a la iglesia porque estamos entretenidos en otras cosas. Y ahí es donde comienza a falsearse ese edificio. Hay que hacerlo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Ay, pastor, es que eso no es pecado. No sea extremista. Vea, ¿sabe cuál es el argumento más efectivo del diablo? Es que eso no es pecado. Con eso convence a cualquiera. Hace esto. Ay, no, yo no puedo hacer eso. Pero ¿por qué? Si es que eso no es pecado. Y ya lo convenció. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Cómo se le ocurre? De eso no lo podemos ni mirar ni tocar. Y el diablo le dijo, tóquelo. Si eso no es malo, no le va a pasar nada. Es que ese Dios suyo es muy extremista. Tóquelo. Y ella fue y lo tocó. Y era mentira. No, no era mentira, no le iba a pasar nada. Lo tocó y no le pasó nada. Ese es un buen argumento. ¿Por qué? Porque es verdad. Y con eso
El diablo convence a muchos. Porque es que vea, él no llega a ofrecer el pecado, porque él sabe que cualquier cristiano con un poquitico de inteligencia lo va a rechazar de una. Pero él llega con algo que no es pecado, porque el propósito de él es ganarse su confianza, comenzar a hablarle, encontrarle lado, a hacerse amigo, a ponerle el brazo encima del hombro y decirle: no, no te preocupes, no hay que ser extremista. Usted puede ir a la iglesia, pero ¿para qué ir todos los días? Vaya cada 8 días. Usted puede leer, pero ¿para qué tanto? Ore. El diablo le dice: ore, pero 5 minutos nomás, es que esa serie está muy buena. Cositas como esas que no son pecado, porque no lo son. Pero en esas cositas que no son pecado, se nos va olvidando ahondar en los cimientos. Bendito el nombre de Jesús. Eva, no te va a pasar nada. Y ella fue y lo tocó. El propósito de él no era que lo tocara. El propósito de él era demostrarle a Eva que lo que él decía tenía argumento. Por eso le dijo una verdad al principio, pero después le dijo: muérdalo, que tampoco va a pasar nada. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Oiga, vea, el diablo tiene un lema. ¿Ustedes sabían? ¿Por qué están tan callados? Lo estoy haciendo dormir. El diablo tiene un lema. ¿Cómo es el lema que tenemos nosotros aquí? A ver, yo lo leo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ese es el lema sobre el cual trabajan aquí los jóvenes o el evangelismo. Ese es el lema sobre el que están trabajando. El diablo también tiene un lema. Así como aquí estos muchachos hacen plan de trabajo para salvar a muchos, el diablo también hace plan de trabajo para sacar de la iglesia a muchos. Él hace el plan de trabajo, reúne a sus secuaces allá, a sus demonios, y les dice: bueno, muchachos, el plan de trabajo está listo. Vea, en las redes sociales ya usted sabe que nosotros tenemos aliados allá. Entonces póngales en la mente que pongan muchas más fotos con poca ropa, para que el que vaya pasando se encuentre con eso y se quede ahí pegado. Ofrézcales un poco de entretenimiento. Pongan mejores series en Netflix. ¿Qué pasa con Netflix? Me lo están descuidando, les dice el diablo. Pongan mejores series, más entretenidas, que no sean capaces de ver un solo capítulo, sino por lo menos 8 o 9 de una vez. Oiga, ese Facebook, hombre, eso está volviendo aburrido. Pónganle más ánimo a eso. Frústrenlos. Muestren fotos bien bonitas en otros países, en paraísos, para que ellos se sientan frustrados. Ese es el plan de él. Ofrézcales pecado, a toda costa ofrézcales pecado, les dice el diablo. Y luego les dice: pero ante todo recuerden el lema. Está ya grande en la oficina de Satanás el lema que él tiene. Muchachos, vayan, hagan su trabajo, pero si no pueden hacerlo, recuerden el lema. Y el lema es: si no puedes hacerlos pecar, distráelos. Ese es el lema del enemigo. Oiga, y le ha funcionado tan bien. Le ha funcionado tan bien que a un gran número, a una gran cantidad, a un gran porcentaje de cristianos los tiene entretenidos. Y aunque no están pecando, están lejos. Aunque no están en el pecado, sus fundamentos se están deshaciendo. Aunque no están en el pecado, esos cimientos se están perdiendo. Y el edificio que están construyendo es muy bonito, muy pomposo, tiene mucho brillo, todo el mundo lo ve y lo admira, pero se está yendo para un lado, se está inclinando y algunos están a punto de caer. Bendito el nombre de Jesús. Así que usted, mi hermano, construya su edificio, pero por favor no olvide los cimientos. Los cimientos. Los cimientos. Eso es lo más importante en su vida espiritual. Afírmese, arraíguese, profundice, esté firme, sea valiente, resista, insista y persista, no desista y siempre camine con la mirada puesta en Cristo. Porque Él es nuestro cimiento, Él es nuestro fundamento.
El Señor Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras, pero no solo las oye, sino que las hace, lo compararé a un hombre prudente que se fue a edificar su casa, pero cuando la estaba edificando comenzó a cavar y vio que todavía no había firmeza. Entonces siguió cavando y vio que todavía la tierra estaba muy blanda. Entonces cavó más y ahondó, porque eso es lo que se necesita. Y cuando ahondó, se encontró con una roca ya en lo profundo. Y cuando encontró con esa roca, dijo: esto no se mueve. Aquí voy a construir, aquí voy a parar las columnas. Mire, usted no puede ser somero en la vida espiritual. No, señor, no le sirve. Está construyendo en vano. Es que sí, yo me sé como 2 o 3 versículos, creo. Y con eso se quedó. Oiga, yo tenía un tío, el tío Agustín. A él le gustaba mucho leer la palabra de Dios. Y una vez me preguntó: ¿usted cuántos versículos se sabe? Yo estaba chiquito, pues, en mi defensa, ¿cierto? Yo estaba chiquito y le dije: tío, por ahí 5 o 6 versículos más o menos. Y él me dijo: yo me sé 400, con cita y todo. Y yo me quedé asombrado. Yo tenía por ahí 10 años. Y él me dijo: yo me sé 400 con cita y todo. Y yo me sé 6, pero de la cita de la quedé debiendo. Hermano, es que no es superficial esto que estamos haciendo aquí. No, es que yo sí oro. Claro que oro. Yo me levanto por la mañana. Yo entro a trabajar a las 7. Me levanto a las 6. De 6 a 6:15 oro. Luego me baño, preparo el desayuno y me voy a trabajar. No, por la noche sí, no, porque llego muy cansado. ¿Y ustedes creen que eso es un fundamento sólido para un cristiano? No. Está por encima. Mire, hay 2 tipos de constructores. El uno fue el que cavó, siguió cavando y ahondó hasta que encontró firmeza. Pero el otro la construyó sobre la arena. Y dijo: no, ¿para qué cavar? Qué pereza. Yo lo que necesito es que esto se vea bonito, que me tape el sol y la lluvia. Con eso es suficiente. Pero resulta que vinieron vientos, llegaron tempestades, subieron las aguas. Y adivinen cuál resistió. Sí, la que tenía cimientos. La otra se la llevó el agua, la destrozaron los vientos. Mira, mi hermano, usted tiene que profundizar tanto en la lectura de la palabra, en el asistir a la iglesia, en el ayunar, en el orar, en el escudriñar, porque no es solamente leer, sino también escudriñar. Tiene que ser tanto, tan frecuente, tan seguido, hasta que usted se sienta incómodo. Yo ya llevo 3 horas aquí orando. No, me va a parar a hacer otra cosa más bien. Porque ahondar es incómodo. Es incómodo estar allá bien profundo en un hueco. Eso es incómodo. Estaba hablando en una ocasión con un hermano que le tocó trabajar en la construcción del metro de Medellín. Era un anciano ya, pero él me contaba las anécdotas y él me decía: vea, cuando estábamos haciendo esos huecos para enterrar esas columnas, no cualquiera se metía allá. Eran unos huecos de 25 y 30 metros de hondos. Y el que se metía allá sentía que la tierra se lo estaba tragando. Eso era una opresión, eso era maluco. Uno miraba para arriba y veía una bolita pequeñita arriba en la distancia. Uno allá se volvía loco, me decía el hermano. Porque ahondar es incómodo, es dispendioso, es difícil, requiere esfuerzo, dedicación y trabajo, pero es necesario. ¿Cuántos temblores ha resistido el metro de Medellín? ¿Cuántas inundaciones? ¿Cuánto tiempo? Y va a seguir resistiendo mucho más. ¿Y sabe por qué?
Porque tiene fundamentos sólidos, porque cavó y ahondó. Así que usted no me diga, mi hermano, que la vida cristiana puede ser superficial, porque yo eso no se lo creo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que cuando venga la prueba, que cuando venga la tribulación, que cuando venga la angustia, lo va a tirar al piso, lo va a hacer inclinar. Ese edificio muy bonito, muy brillante, muy reluciente, pero se va a ir hacia un lado. Así que usted y yo tenemos que tener fundamentos sólidos. Mire, quiero terminar con esto. Había un hombre muy inteligente, mucho. Yo creo que fue el más inteligente de la historia. Creo o no, eso dice la palabra del Señor. Fue el hombre más sabio de toda la historia. ¿Saben de quién les hablo, verdad? Salomón. Mire, hay un problema en nosotros los cristianos, y es que los cristianos, yo no sé de dónde sacamos esa idea de reciclar cosas, de ir a buscar cosas al mundo y decir, ve, esto está como bueno y no es tan malo, me lo voy a traer. Ay, es que ese maquillaje, no, el pastor es que es muy extremista, yo me voy a rescatar ese maquillaje. Al fin y al cabo eso no es pecado. La Biblia no dice que sea pecado. Y mis uñitas rosadas, yo me las voy a poner bien bonitas, porque eso no es malo. Y yo me voy a dedicar a hacer riqueza, dice algo otro. Va a reciclar eso del mundo. No, yo me voy a dedicar a hacer riqueza. Es que me están yendo muy bien en los negocios. Yo tengo talento para esto. Yo voy a montar otro negocio más. Ya tengo 3, pero voy a montar otro. Y de ir a la iglesia se le está olvidando. Y de orar ya no le queda tiempo. Y de escudriñar la palabra, eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Por rescatar algo que no tenía que rescatar. Ese problema es antiguo. Mire, Dios sacó a Israel, lo sacó de Egipto con brazo fuerte, con mano poderosa, con milagros y prodigios. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Dígame que no, para mandarlo para la escuela dominical otra vez. Dios sacó su pueblo de Egipto y los llevó lejos, a otro lado, a la tierra que les había prometido. Se levantaron reyes, se levantaron primero jueces, después reyes, y llegó hasta un hombre llamado Salomón. Y Salomón tenía ese mismo problema. Salomón era reciclador. Salomón se devolvió para Egipto, de donde Dios lo había sacado. Se devolvió a ver qué podía rescatar de allá. ¿Y sabe qué encontró? Encontró la hija del faraón. Y dijo, wow, esta está bonita, me gusta, no es tan mala. El papá no, el faraón, eso sí era una cosa mala, horrible. Todas esas historias que nos han contado eran verdad. Él es muy malo. Pero la hija no es tan mala, yo me la voy a llevar. Y se casó con ella y se la llevó. Esa fue su primera esposa. Estaba Salomón contento con esa mujer tan bella, tan hermosa. Estaba viviendo su idilio de amor. Pero ¿sabe qué le pasó? Un día cualquiera a la hija del faraón le empezó a dar dolor de cabeza. A todas las mujeres casadas les da dolor de cabeza, ¿cierto? Eso es común. A la hija del faraón también le empezó a dar dolor de cabeza. Y Salomón estaba como aburrido, le estaba empezando a poner problema. Entonces esta mujer le dice, no, mi rey, no se preocupe, yo tengo la solución para eso. Vea, a mi mamá también le daban dolores de cabeza. Pero entonces ella lo que hizo fue que le consiguió al faraón un harén. ¿Saben qué es un harén? Un grupo de mujeres, un rebaño de mujeres. Ay, mi mamá le consiguió el mejor harén al faraón. Entonces cuando ella tenía dolor de cabeza, ella misma mandaba arreglar el harén. Y entonces el faraón iba y escogía entre todas esas hermosas mujeres la que más le gustara, y con ella se satisfacía. Usted puede hacer lo mismo, yo no tengo problema por eso, le dijo la hija del faraón a Salomón. ¿Y saben qué dijo Salomón? Siendo el hombre más sabio de la historia, Salomón dijo, esta era la elegida, yo sí sabía.
Y le dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y comenzó a andar por allá por Moab. Y dijo, voy a escogerme de aquí de Moab unas cuantas moabitas bien hermosas. Luego se fue a Amón y se llevó otras cuantas de Amón. Luego pasó por Edom y dijo, no, de aquí hay mucho que rescatar. Luego se estaba desplazando y cuando pasó por Sidón dijo, no, aquí hay mujeres hermosas, vengan unas cuantas. Luego se fue a las Eteas. Dijo, no, este harén no está completo sin Eteas. Y se llevó unas cuantas Eteas. ¿Sabe cuántas ajustó? 1,700 reinas y 300 concubinas. Él dijo, no, hay que ser precavido. De pronto alguna le da dolor de cabeza y de pronto otra está con el mismo síntoma, y yo tengo que tener entonces de dónde echar mano. Yo no me puedo quedar aquí tranquilo. Era prevenido el hombre, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué pasó? Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, el hombre más rico, el que llevó a Israel a la gloria, el que construyó el templo más esplendoroso que jamás se haya construido, forrado de oro por todos los lados. Venía gente de lugares muy lejanos solamente a ver lo que Salomón había hecho. Pero dice que cuando era viejo, lo que recicló del mundo, las mujeres que tenía, sus esposas, inclinaron su corazón tras dioses extraños. Porque lo que tú reciclas del mundo puede que no sea malo, puede que no sea pecado, puede que no esté sobrando mal, puede que no te vaya a robar tu fe de hoy para mañana, pero te va a distraer, te va a envolver, te va a enredar, te va a perturbar, te va a quitar el rumbo, te va a hacer olvidar de que tienes que cavar cimientos sólidos en la roca que es Cristo, y te va a terminar inclinando. No, ¿para qué vamos a ir al mundo a reciclar lo que Dios nos ha ordenado botar? ¿Sabían que hay una enfermedad que se llama, se me olvidó cómo se llama? Se llama acumuladores compulsivos. Eso es una enfermedad. Por ahí lo muestran en los programas y en Discovery. Todavía existe Discovery, eso es de mi época. Lo muestran, es una enfermedad. Personas que tienen la casa llena hasta las torres, hasta los copos, hasta el techo de cosas. Ay, este tornillo, no, esto de pronto me sirve para algo, y va y lo guarda en un tarro con un montonón de tornillos. Ay, esta bolsa, no, de pronto hay algo que empacar, y va y la mete en una bolsa que está llena de bolsas. Ay, esta caja de cartón, cuando me traslade, cuando me cambie de casa, va y la mete bajo el colchón. Oiga, y se le llena la casa de cosas que al final no queda ni por dónde caminar, no queda por dónde pasar, porque eso se convierte en una enfermedad. Oiga, y hay cristianos que son acumuladores compulsivos, pero extrañamente solamente de cosas del mundo. Cositas. Van trayendo cositas del mundo, cositas que no son malas, cositas que de pronto más adelante me divierto con ella, de pronto más adelante puedo hacer uso. Es que eso no es malo, es que eso no es pecado, es que yo no estoy obrando mal, es que esto no me está quitando la fe. Puede que no, pero te está envolviendo, te está desenfocando, te está entreteniendo. Y el diablo sabe que un cristiano entretenido es un cristiano que no ora. Y si ustedes saben qué pasa con el cristiano que no ora, que el diablo se lo devora. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le pasó a la torre inclinada? Que se estaba cayendo, pero hicieron tres cosas. Primero, le pusieron unos cables tensores para que no se acabara de caer. Mire, hermano,
El que a usted le llama la atención no es porque lo quiera molestar. Cuando el pastor le dice: ve, no hagas esto que no te conviene, no diga: uy, qué señor tan cansón. No. Ese es el cable tensor que Dios le puso a su vida, que estaba inclinada hacia el mundo, pero Él se lo puso para que usted no se acabara de caer. Lo otro, le pusieron un contrapeso, 600 toneladas de plomo. Le pusieron ese contrapeso y eso fue lo que empezó a enderezarla. Mira cómo dice Pablo de bonito. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted sabe qué pasa cuando su vida llegan angustias, llegan tribulaciones, llegan de pronto dolores. Dios le está poniendo un contrapeso para que usted no se caiga del todo, para que usted no se vaya al mundo, para que usted aprenda a aferrarse a Él, para que usted sepa que usted depende de Él, para que usted se entere que es que Él es su fundamento y su cimiento. Esas son las pruebas. Mire, 2 Corintios capítulo 4 y el verso 17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando en su vida vengan pruebas, hermano, examínese y diga: bueno, a ver, ¿en qué estoy yo fallando? ¿Qué quiere el Señor enseñarme con esto? ¿Hacia dónde quiere Dios dirigirme con esto? ¿Será que es que me estoy inclinando al mundo y Él me quiere devolver? Tercer cosa, empezaron a sacar tierra de debajo de la torre y a inyectarle concreto, y con eso fue que la estabilizaron. ¿Sabe? El corazón de muchos cristianos hoy está embotado de todas las cosas que han guardado del mundo, de basura, de reciclaje, que han ido por él al mundo, y el corazón está embotado. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Hoy está aquí el mejor arquitecto. Dios es arquitecto, ¿sí sabían? Tenemos una morada en los cielos, no hecha de manos de hombres, sino que su arquitecto y constructor es Dios mismo. Él es el mejor arquitecto que existe, y ese arquitecto está hoy aquí para solidificar el fundamento de alguien que tal vez esté tambaleando, que tal vez se haya inclinado, que tal vez de pronto haya llenado de basura su corazón. Pero Él está dispuesto y aquí a sacar toda esa basura de allá del corazón, a sacar todo eso que estorba, a quitarlo todo eso de ahí y a inyectarle del poder del Espíritu Santo para que sea sólido, para que sea firme, para que permanezca estable, para que venga lo que venga, sean vientos, sean tempestades, sean terremotos, ese cristiano pueda permanecer firme. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, póngase en pie. Póngase en pie. Hermano, pídale al Señor que sea Él quien arregle sus cimientos. Yo a usted no lo conozco. Yo no sé usted quién es. Yo no sé qué situación está pasando. Yo no sé si el mundo lo tiene distraído. Yo no sé si usted está más enfocado en lo que se ve que en lo que está al fondo. Yo no